La historia nos ha demostrado que, a veces, un pequeño evento puede desencadenar un conflicto global. Así ocurrió en 1914 y así volvió a pasar en 1939. En este momento, el mundo está viviendo uno de los momentos más tensos de las últimas décadas, y es por eso que muchas personas se preguntan hoy, ¿estamos al borde de una tercera guerra mundial? Una guerra mundial no es solo una guerra grande, es un conflicto entre bloques de países, en varios continentes, con consecuencias para todo el planeta. Y aunque hoy existan más mecanismos de paz que hace 100 años, también hay más armas, más tensiones y más actores capaces de desatar el caos. Una guerra mundial no comienza de golpe, no hay un día uno. Lo que ocurre es una serie de consecuencias encadenadas, una especie de dominó geopolítico. ¿Y por qué sería tan fácil que esto ocurriera hoy? Porque el mundo está dividido en bloques de poder, algunos más visibles, otros más sutiles, pero todos listos para actuar si sus intereses se ven amenazados. En un lado tenemos al bloque occidental, liderado por Estados Unidos. Incluye a los países de la OTAN, como Alemania, Francia, Reino Unido, además de aliados estratégicos en Asia, como Japón, Corea del Sur y Australia. Este bloque representa democracias liberales, economías de mercado y una fuerte presencia militar y tecnológica. En el otro lado está el bloque euroasiático, un grupo menos formal pero cada vez más unido: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Lo que los une no es una ideología clara, sino un objetivo común: reducir la influencia occidental en el mundo. Además, existe un grupo de países que podríamos llamar no alineados o intermedios: India, Brasil, Turquía, Sudáfrica, Indonesia. Estos no están comprometidos con ningún bloque, pero su posición puede inclinar la balanza mundial. Hay puntos del planeta donde la tensión es constante, donde la presencia militar es altísima y donde una decisión mal calculada podría encender la mecha. Veamos ahora los 4 escenarios más peligrosos del mundo actual, 4 zonas que, por historia, geografía y alianzas cruzadas, podrían ser el origen de una guerra global. Primer escenario: Corea del Norte, el comodín nuclear. Corea del Norte es una de las mayores incógnitas del tablero geopolítico moderno, un país aislado diplomáticamente con una economía devastada, sometida a sanciones internacionales, pero con una capacidad militar sorprendente. Desde hace años, el régimen liderado por Kim Jong-un ha desarrollado un arsenal que incluye misiles balísticos intercontinentales, capaces de alcanzar Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Y lo más preocupante, armas nucleares operativas. Pero lo que hace a Corea del Norte tan peligrosa no es solo su arsenal, es su imprevisibilidad, su naturaleza cerrada, su obsesión por la supervivencia del régimen y su voluntad de usar la amenaza nuclear como herramienta diplomática y de presión. Una provocación, como el lanzamiento de un misil que cruce espacio aéreo japonés o un ataque sobre una base militar en Corea del Sur, podría obligar a Estados Unidos a responder militarmente en defensa de sus aliados. Y no olvidemos, Estados Unidos tiene tropas estacionadas en Corea del Sur y Japón, con pactos de defensa mutua que se activarían automáticamente ante un ataque. China, aunque no apruebe las acciones de Corea del Norte, mantiene una posición ambigua. Por un lado, no quiere una guerra en su frontera, ni mucho menos un colapso del régimen que traiga millones de refugiados y un eventual gobierno prooccidental al norte de su territorio. Pero por otro lado, tampoco quiere que Corea del Norte se descontrole y arrastre la región a un conflicto nuclear. Un conflicto abierto en la península coreana no solo sería devastador para Asia, sino que podría servir como distracción estratégica para que otras potencias, como Rusia en Europa o China en el Pacífico, aprovechen la ocasión para avanzar en sus propios intereses. Además, este escenario podría provocar una reacción en cadena en el Pacífico. Japón y Corea del Sur se verían obligados a reforzar su armamento. Estados Unidos podría desplegar más fuerza militar en Asia, y China, al sentirse rodeada, podría endurecer su postura frente a Taiwán. En otras palabras, una chispa en Corea del Norte podría activar todo el sistema de alianzas y desencadenar el primer gran frente de una guerra mundial moderna. Segundo escenario: el Medio Oriente. El Medio Oriente es, desde hace décadas, uno de los epicentros más inestables del planeta, un lugar donde conviven religión, petróleo, disputas territoriales y guerras por poder e influencia. En el corazón de esta tensión se encuentra la rivalidad histórica entre Irán e Israel. Por un lado, Irán, una potencia regional chiita, con aspiraciones de influencia sobre el mundo islámico, que ha expandido su alcance a través de milicias y grupos aliados en Líbano, Siria, Irak, Yemen y Gaza. Por el otro lado, Israel, una democracia armada hasta los dientes, con capacidades militares y tecnológicas de primer nivel, y, según fuentes no oficiales, un arsenal nuclear propio. Desde hace años, Israel ha advertido que no permitirá que Irán desarrolle armas nucleares, y aunque Irán asegure que su programa tiene fines civiles, informes de inteligencia internacionales muestran avances cada vez más preocupantes. El equilibrio en esta zona es extremadamente frágil. Cualquier ataque directo entre Irán e Israel, por ejemplo, un bombardeo israelí sobre instalaciones nucleares iraníes, podría desatar una respuesta masiva no solo de Irán, sino de todo el eje de resistencia, es decir, las milicias apoyadas en la región.
¿Y qué pasaría si eso ocurre? Estados Unidos, aliado incondicional de Israel, tendría que intervenir. Irán respondría en múltiples frentes y lo más grave, podría cerrar el estrecho de Hormuz, por donde transita más del 20% del petróleo mundial. Irán ha amenazado en varias ocasiones con bloquearlo en caso de agresión. Eso haría que los precios del petróleo se dispararan, provocando una crisis energética global y afectando incluso a países que no tienen nada que ver con el conflicto. Además, potencias como Rusia y China mantienen relaciones económicas y estratégicas con Irán. Una escalada en la región podría reforzar sus lazos, presentar un bloque antioccidental más unido y convertir un conflicto regional en una batalla por la influencia global. El Medio Oriente es una olla a presión, y si estalla, podría sacudir todo el equilibrio energético, político y militar del planeta. Tercer escenario: Europa del Este. La guerra en Ucrania es el conflicto armado más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y representa un choque directo entre dos visiones del mundo: la expansión de la democracia liberal occidental y el intento de Rusia de mantener su esfera de influencia y evitar el avance de la OTAN hacia sus fronteras. Desde 2014, y especialmente tras la invasión rusa a gran escala iniciada en 2022, Ucrania ha sido el centro de una guerra brutal que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados. Pero este conflicto no es solo un choque entre Ucrania y Rusia, es también un campo de batalla donde se enfrentan indirectamente las grandes potencias. La OTAN, encabezada por Estados Unidos, ha enviado armas, entrenamiento y apoyo logístico a Ucrania. Al mismo tiempo, ha reforzado su presencia militar en países vecinos como Polonia, Lituania y Estonia, para proteger a sus miembros y disuadir a Rusia. Pero, ¿qué pasaría si Rusia atacara directamente a un país miembro de la OTAN? Países como Polonia o Estonia están a solo horas de las líneas del frente. El artículo 5 de la OTAN establece que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Eso significaría que Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia y el resto de aliados entrarían en guerra contra Rusia. Y las consecuencias serían enormes. Rusia, que posee el arsenal nuclear más grande del mundo después de Estados Unidos, ha advertido que está dispuesto a usar todas sus herramientas para defender su territorio y su influencia. Al mismo tiempo, Rusia ha estrechado sus vínculos con China, que también cuestionan el orden internacional liderado por Occidente. Este bloque alternativo, que incluye a países del BRICS como Brasil, India y Sudáfrica, podría complicar aún más el panorama. Europa se ha convertido en la línea divisoria de un nuevo enfrentamiento global. Una guerra prolongada o una escalada directa no solo destruiría regiones enteras, sino que también podría provocar una crisis económica y social mundial. En definitiva, el conflicto en Ucrania es mucho más que un enfrentamiento regional. Es un test de fuerzas entre dos modelos de poder que amenaza con arrastrar al mundo entero. Cuarto escenario: Taiwán. En la actualidad, el conflicto más preocupante y con mayor potencial de escalar hacia una guerra mundial se encuentra en el Indo-Pacífico, y concretamente en torno a la isla de Taiwán. Taiwán es un territorio autogobernado, con su propio gobierno democrático y una economía vibrante. Pero China lo considera una provincia rebelde, parte inseparable de su territorio, y ha dejado claro que no descarta la reunificación por la fuerza si fuera necesario. El gobierno chino ha aumentado la presión militar con constantes ejercicios navales y aéreos cerca del estrecho de Taiwán, una zona estratégica clave para el comercio mundial y el equilibrio militar regional. Pero el reciente fortalecimiento de las relaciones entre Washington y Taipei, incluyendo la venta de armamento avanzado, ha tensado aún más la situación. Este conflicto tiene varias particularidades que lo hacen especialmente peligroso. La cercanía geográfica con potencias como Japón, Corea del Sur y Australia, que también están alineadas con Estados Unidos, puede transformar un conflicto limitado en un enfrentamiento regional muy amplio. También cabe destacar la dependencia global de Taiwán en la producción de semiconductores. Esto significa que una guerra allí afectaría las cadenas de suministro de tecnología en todo el mundo. China no solo busca la reunificación, sino también afirmar su poder como superpotencia emergente, retando al orden mundial liderado por Occidente. Si China decidiera lanzar una operación militar para tomar Taiwán, el riesgo de una respuesta estadounidense sería altísima. Y con ello se desataría un conflicto que rápidamente podría involucrar a Japón, Australia, India y otras potencias de la región, así como a Rusia, que ya ha mostrado su alianza estratégica con China. Una guerra en el Indo-Pacífico no solo sería devastadora para la región, sino que pondría en jaque la estabilidad económica y política de todo el planeta. Una tercera guerra mundial no es inevitable, pero tampoco imposible. Los conflictos están ahí y las armas están listas. Lo que evitará o provocará esta guerra serán las decisiones humanas, diplomacia o agresión, acuerdos o ambición. No se trata de adivinar el futuro, sino de entender el presente, porque si sabemos cómo se enciende una guerra, también podemos aprender a evitarla. Aquí finaliza el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis darle like y suscribiros. Y si tenéis alguna idea para un próximo vídeo, me lo podéis dejar en comentarios.